Buenas tardes y bienvenidos al webinar Explorando el mercado mexicano, claves y oportunidades para el negocio global. Es un placer, como siempre, poder recibiros, atender a vuestras peticiones. Y bueno, como no, México siempre es un mercado que interesa, que despierta, pues bueno, esas inquietudes y sobre el cual siempre queremos saber cuál es la actualización, en qué situación nos encontramos, qué oportunidades vamos a tener. Y para ello, pues bueno, contamos hoy con un panel de lujo. Tenemos, como siempre, acompañándonos a Joana Torrens, que es la directora general de la Cámara de Comercio de España en México, a Carlos Fernández, que es el responsable de internacional en la Cámara Española de Comercio en México. Y después, bueno, pues contaremos con la parte de financiación, donde será Natalia Rico quien nos hablará desde la perspectiva de CaixaBank desde México, y la gestión del riesgo, porque siempre intentamos que tengáis, pues bueno, esa visión en 360 desde la parte de riesgo, desde la parte de financiación y, como no, de oportunidades de negocio y desde el mercado. Para la parte de riesgo, pues contamos con Rafa García, director territorial de CESCE en Valencia, y Abraham Jiménez, que es el gerente comercial de CESCE en México. Yo creo que hoy tenemos este panel de lujo, que lo tenemos que aprovechar y que, bueno, pues al principio vamos a tener las intervenciones donde ellos nos van a dar su perspectiva del mercado, su visión y cómo es esta actualización del mercado, y al final podremos contar con todos para poder realizarles preguntas. Como sabéis, a través del chat podéis ir trasladando todas las preguntas, inquietudes, y bueno, pues si alguna se quedará en el tintero, por supuesto que las podremos atender a posteriori y se las podremos trasladar a los ponentes. Así que, sin más, me gustaría darle el paso a Joana Torrens para que pueda saludaros y comenzar su intervención dentro de nuestro webinar. Joana, como siempre, un gusto contar contigo, poder saludarte, y adelante cuando tú quieras. Muchas gracias, Luz. Encantada de estar aquí. Buenos días a todo el mundo. Estoy encantada de estar de nuevo con la Cámara de Valencia apoyando el conocimiento de los mercados externos al que pueden tener acceso las empresas. Llevamos ya unos cuantos años hablando de México. No es la primera vez que hacemos una charla de este tipo. Ahora hacía un tiempo que no lo hacíamos, pero básicamente yo considero que México se sigue mostrando como un mercado grande, resiliente y muy apetitoso. En el contexto actual, que Carlos les va a contar un poco mejor en unos minutos, México pues, ha salido de la pandemia, ha tenido niveles de crecimiento razonablemente altos, un poco como en todo el mundo, a la par que una inflación alta, tasas de interés altos y elementos macroeconómicos que han afectado pues, también a buena parte del mundo. Pero ha sido receptor de más inversión extranjera que nunca y sus niveles de consumo interno, a pesar de todas estas altas tasas de interés, son muy elevados. Recientemente se habla del fenómeno del nearshoring, del que podemos hablar a todo detalle en cualquier momento que quieran, y hoy vamos a hablar también un poquito. Y este es un tema en el que la Cámara Española está trabajando como fuerte apuesta de desarrollo y de oportunidades para las empresas españolas. Recordemos que el nearshoring describe la relocalización de las cadenas productivas cerca del consumidor final. No es un fenómeno solo de México, también sucede en Europa, es un poco mundial, pero en el caso de México, la pandemia, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el tratado que tiene a nivel regional México con Estados Unidos y Canadá han propiciado esta aceleración en la llegada de inversión industrial extranjera. Por lo tanto, es un buen momento para apostar de nuevo por México. Les hablaba de altos índices de consumo interno y de invertir en México por esta conjunción de factores que hacen especialmente atractiva la inversión productiva y el desarrollo de infraestructuras que será necesario para ello. Pero el detalle se lo voy a dejar a Carlos. Yo les quiero hablar brevemente de la Cámara. La Cámara Española de Comercio tiene 133 años de historia. En México actualmente tenemos alrededor de 650 socios que representamos más del 80% de la inversión extranjera en México. Hablamos de grupos empresariales y básicamente nuestros pilares aquí vienen marcados y siempre me faltan muchos, pero bueno, la parte del relacionamiento. Tenemos muchísimas acciones de networking entre nuestros socios, entre ellos, con el empresariado mexicano.
Intentamos fomentar la inversión, somos un poco como la casa de la inversión española en México, fomentamos alianzas institucionales para poner a disposición justamente de las empresas españolas todas estas relaciones institucionales que tejemos tanto a nivel público como privado, localmente, estatalmente y a nivel federal. Intentamos de alguna forma reducir el riesgo de internacionalización. Las cámaras desde España trabajan fuertemente para ayudarles en sus acciones de internacionalización. La Cámara Española en México siempre se enfoca más en la segunda etapa, en esta en donde la empresa ya ha decidido invertir. Sin embargo, obviamente siempre vamos muy de la mano de las cámaras en España. Y hacemos en el número de eventos, desde temas muy pequeños, muy específicos, hasta temas mucho más macros. Uno de nuestros grandes objetivos es acercar las oportunidades de negocio a las empresas españolas y a la vez generar enlaces que les permitan tomar decisiones. En la siguiente, por favor. Por aquí me pasan la presentación. Muy brevemente, tenemos delegaciones, la inversión española está presente en todo el territorio español. España es el segundo inversor en México y tiene presencia en todos los estados. No en todos los estados al mismo nivel, pero sí en todo el territorio. Ciudad de México tenemos la sede principal, tenemos una delegación importante en Centro Occidente que abarca 5 estados. En el sureste, toda la zona de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, por la fuerte inversión en el sector turístico que hay. Y en el norte, por ser un sector estratégico, fuertemente industrializado y claramente de interés para la Cámara. Nosotros siempre estamos a disposición, trabajamos muy de la mano de las cámaras en España. Y les recomendamos que justamente sigan este canal. Por ahí creo que tenías otro slide antes de que empiece Carlos. Perfecto. Actividades que ofrecemos, reuniones institucionales de alto nivel. Estamos teniendo, por ejemplo, ahora mucho acercamiento con las candidatas a la presidencia del año que viene. Recordemos que el año que viene hay elecciones en México para cambio de presidente y probablemente, o por no decir seguramente, va a ser una presidenta la que va a quedar. Se realizan eventos empresariales de muchas tipologías, se fomentan las redes de negocios, el posicionamiento de marca de nuestros socios, se trabaja mucho en la visibilidad de las marcas de nuestros socios, tenemos grupos sectoriales de trabajo, tenemos comisiones de trabajo, algunas transversales, algunas sectoriales, que justamente buscan definir necesidades, preocupaciones y ver la forma de acometerlas, ¿no? Tenemos muchísimas alianzas institucionales que nos permiten trabajar mucho de la mano también de las instituciones empresariales mexicanas y trabajamos en múltiples proyectos de internacionalización de las empresas, de España a México, pero también de México hacia México. Hay una cosa de la que hablamos poco, pero que ha sido muy importante en los últimos años y es la internacionalización de la empresa mexicana hacia España, la inversión hacia España. Pero sé que no es objeto del webinar del día de hoy y que hoy más bien hablamos de las oportunidades, tanto en comercio como en inversión, que se presentan de las empresas valencianas hacia México. Con lo cual, yo sin más le dejo la palabra a Carlos. Te agradezco muchísimo, Luz, la invitación. Y estamos deseosos de conocer un poco el perfil de asistentes, conocer qué preguntas, qué dudas tienen y poder pues, ayudar en este sentido. Bueno, siempre es un lujo compartir, Joana. Como bien dices, somos cámaras hermanas que bueno, pues que es siempre un placer poder compartir. Y bueno, pues la verdad que cuando uno va a México y va a la cámara es como estar en casa. Entonces, bueno, pues esa es la ventaja y por eso pues animamos, como siempre, a los asistentes a que cuando tengan que hacer negocios en México, por supuesto, que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, pues el canal es directo, ya sea a través de Joana o a través nuestro, pues todas las acciones que nosotros hacemos siempre contamos con ellos. Y bueno, y como bien dices, Joana, desde luego que ya no miramos los mercados solo con esa internacionalización directa de la empresa española hacia allí o quiero exportar mis productos, sino que también a nivel de importación, de qué productos puedo traer, qué materias primas.
todo está cambiando tan rápido que lo que necesitamos es favorecer esa información para que las empresas sean más competitivas, para que puedan tener todo esto que necesitan y que, bueno, como veremos después, minimicemos esos riesgos y que las cosas sean lo mejor posible. Así es que mil gracias por compartir esta tarde con nosotros. Vamos a darle paso a Carlos Fernández, tu responsable de internacionalización, que es el que nos va a hacer esa aproximación. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a la Cámara de Valencia por la oportunidad. Y bueno, empezamos, si te parece bien. Pasamos a la siguiente slide. Empezaremos con un poquito lo que sería una visión un poco macro de México en cuanto a datos económicos y demás, y ya después iríamos a una segunda parte un poquito más sectorializada de oportunidades de negocio y demás, ¿vale? Entonces empezaríamos lo primero, un poco la dimensión del mercado. Para hacernos una idea del mercado, estamos hablando de que México tiene una población de 127 millones de personas, una población mayoritariamente joven, con una edad media en torno a los 30 años, y mayoritariamente también urbana, ¿no? En este sentido, sabéis que México geográficamente es un país bastante extenso, por lo que siempre decimos que es un país de países o un mercado de mercados. Es complicado entender a México como un mercado único, porque bueno, pues la parte sur del país con el norte no tienen absolutamente nada que ver, el perfil demográfico es diferente, entonces bueno, es importante que sepamos pues esa diversidad demográfica y regional del país, ¿no? Entonces bueno, básicamente tenemos, como digo, una población urbana con grandes núcleos de población, como pueden ser la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el área de Tijuana o el área del Bajío, que son zonas muy densamente pobladas y con un desarrollo económico pues ciertamente muy interesante. En cuanto a un poco el mercado laboral, digamos dos apuntes importantes. El primero, la muy elevada tasa de informalidad que sigue existiendo en México y el gran recorrido que se tiene que hacer para formalizar muchísimos empleos. La tasa de empleo informal sigue siendo el 56%. Por lo tanto, esto tiene pues muchísimas consecuencias a nivel fiscal, a nivel económico y demás. Es evidente que estamos avanzando como país en formalizar los empleos, pero este dato es ciertamente muy importante, ¿no? En cuanto a la tasa de desempleo, que solo abarca lo que sería el trabajo formal, es una tasa de desempleo prácticamente que se considera cero, ¿no? Una tasa de desempleo de 4,43%, que indica que el mercado laboral en México es un mercado muy dinámico y que prácticamente absorbe toda la oferta de empleo. En cuanto a datos económicos, PIB de México, este año obviamente venimos de años de recuperación post-pandemia. Ya el año pasado, bueno, hay quien dice que a finales del 22, hay quien dice que a principios del 23 se recuperó el nivel prepandemia. Lo que es importante de este año es que vamos a estar rondando un crecimiento del 3% cuando las previsiones iniciales eran de alrededor del 1%. Por lo tanto, la economía mexicana se está mostrando muy fuerte en este año 2023. La inflación, que es un problema como en todos los países desarrollados, lleva 9 meses consecutivos a la baja. Estamos actualmente alrededor del 4,5% de forma interanual y con esa tendencia, como comento, de 9 meses a la baja. México, a nivel de cuentas públicas, siempre ha sido un país que ha cuidado mucho no endeudarse excesivamente. Tenemos una deuda pública sobre el PIB del 50%. En España, para que nos hagamos una idea, estamos en torno al 110-115% y un déficit público que este año es un poco elevado por la conclusión de los proyectos del gobierno. Bueno, comentaremos más adelante, este es el último año de acción de la actual administración y, digamos, el cumplimiento de los objetivos de inversión de este gobierno hace que este año el déficit vaya a ser un poquito más elevado. Y en cuanto a cosas que nos interesan realmente como empresa exportadora española, desde hace ya un par de años o 3 años
El peso es una moneda muy fuerte a nivel internacional, es una de las más fuertes con respecto al dólar, y esto nos ha provocado, tanto con el dólar como con el euro, una digamos, mejora de nuestra competitividad como empresa exportadora. ¿Qué quiero decir? Hace pues 3 años estábamos en una relación del euro-peso de 24, hoy estamos aproximadamente a 19. Esto nos indica que hemos ganado aproximadamente un 20% de competitividad con respecto a nuestra posición de hace unos años. Esto, sumado a que, por ejemplo, los tipos de interés en México, el coste de la financiación es mucho más alta que en España. De hecho, como vemos, los tipos de interés están subiendo desde el 4% prepandemia hasta el 11,25% actual. Esto complica mucho la financiación de las empresas pymes mexicanas y también nos da a nosotros como empresa española otro punto de mejora de competitividad con respecto a la competencia nacional, ¿no? Entonces, esto un poquito como resumen inicial. Pasaríamos a la siguiente slide. Aquí simplemente comentamos un poco la idea de que México es un país sumamente abierto al exterior. Es uno de los mayores exportadores de la región de Latinoamérica, es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el mundo. Las remesas que provienen de ciudadanos mexicanos que emigraron a Canadá, Estados Unidos y demás son también muy importantes en cuanto a la actividad económica, y unimos esta nueva oportunidad derivada del nearshoring, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la aplicación por parte de México también de muchos aranceles a los países asiáticos hace que la compra de producto asiático se esté encareciendo muchísimo, lo que está provocando la llegada de empresas que antes vendían a México y que ahora se están implantando directamente en México. Todos estos factores nos hablan de que este es un país fuertemente abierto al exterior, además unido pues, a tratados de libre comercio como el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, y con el tratado también con la Unión Europea y otros bloques económicos mundiales, ¿no? Pasaríamos ya a la siguiente slide. Nada, aquí brevemente una cuantificación de la relación comercial entre México y España. Es una relación que viene pesando más o menos unos 10.000 millones de dólares, tanto considerando exportaciones e importaciones. Es una relación muy madura, la de España y México. No es una relación comercial que vaya a experimentar crecimientos de doble dígito y demás, porque es una relación comercial que viene ya de décadas. Por lo tanto, pues más o menos estamos sumando estos 10.000 millones de dólares que más o menos se distribuyen equitativamente. Hay años en los que España tiene superávit comercial y otros en los que hay déficit, pero siempre de una manera muy ajustada. Es importante también decir que México es el principal aliado comercial de España en América, únicamente detrás de Estados Unidos, y que, bueno, que esa relación, como digo, es una relación madura y que, bueno, que es una balanza comercial, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, si quieres adelantar. Perfecto. Es una relación comercial que en el caso de la exportación española es muy sana, porque son muchísimas, digamos, partidas arancelarias, son muchísimas tipologías de productos los que España está exportando a México. Lo vemos en este breve resumen. Tenemos, por ejemplo, vehículos automóviles, máquinas, aparatos y material eléctrico, producto farmacéutico, prendas de vestir, también tendríamos alimentación, y el tanto por ciento que cada una de estas partidas representa sobre el total de la exportación no es muy elevado, lo que nos indica que esta balanza comercial en cuanto a la exportación española hacia México es muy sana y muy diversificada. Esa sería la palabra. En cuanto a la importación que México realiza de España, los productos, en cuanto a la importación que España realiza de México, ahí sí vemos que hay un componente que es claramente dominante, que es el energético. España prácticamente, ahora es el 55%, pero había llegado a ser hasta el 70% de lo que importa de México es productos de componente energético, petróleo, derivados, etcétera. Y a partir de ahí, pues las partidas que forman parte de esta importación española
no son muy relevantes a nivel cuantitativo. Vemos máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, aparatos y material eléctrico. Pero bueno, la idea de esto es demostrar que pese a que esa relación comercial es más o menos equitativa en números generales, la exportación española es mucho más diversa y diversificada sectorialmente. Pasaríamos a la siguiente. Perfecto. En cuanto a la inversión extranjera directa, como decíamos, pues México se ha demostrado como un país, bueno, receptor, claro, de inversión extranjera directa, tanto de inversión americana, asiática, europea y especialmente dentro de lo que es el contexto europeo es la inversión española la que domina esos números, ¿no? En cuanto a las relaciones bilaterales, España es el segundo inversor a nivel mundial después de Estados Unidos. Esto es un agregado, digamos, de esas inversiones en los últimos años. Hay años en que se producen operaciones pues, muy cuantiosas de un determinado país, como puede ser Holanda en el pasado, que alteran los datos anuales, pero si hacemos un agregado, digamos, de la última década, tenemos que España es el segundo inversor por detrás de Estados Unidos. Más de 6.500 empresas tenemos censadas como empresas con alguna parte de capital español, ante empresas que están ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, lo cual nos indica un poco la magnitud de la inversión extranjera directa española en México. El acumulado de inversión de España en México alcanza los 80.000 millones de dólares y si bien es cierto que los años de la pandemia afectaron mucho a la inversión extranjera directa general, hubo una caída mucho más grande de nuestros, por decirlo de alguna manera, competidores internacionales. Países como Estados Unidos, Japón o Alemania descendieron sus inversiones entre un 30 y un 60% y España descendió tan solo un 8%, por lo que seguimos ganando competitividad, digamos, en esa pugna en cuanto a la inversión española en México. El volumen de negocio de las empresas españolas en México supera los 25.000 millones de euros anuales. En 2021 representamos un 13% de la IED recibida por México y lo vamos a ver después a nivel sectorial, pues también es una inversión ciertamente saludable porque se da en prácticamente todos los sectores, financiero, industrial, turístico, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, pues esta sería una pequeña aproximación a la inversión extranjera española. Pasaríamos a la siguiente diapositiva. Y lo que es muy interesante, la inversión extranjera directa se da de tres formas que nos explican un poquito cómo esa inversión ve al mercado destino, ¿no? Se puede ver como una nueva inversión, por ejemplo, la llegada de una nueva entidad financiera española a México. Se puede ver como una reinversión de utilidades, quiere decir que digamos, esta entidad financiera que se ha implantado en México está reinvirtiendo y creciendo con esas utilidades y confiando nuevamente en el país. Y estamos viendo, lo vais a ver en el gráfico, que precisamente esa es la modalidad en que España está creciendo más su inversión en México. Es una inversión de largo plazo, es una inversión que apuesta por México porque es una inversión que se está dando prácticamente por reinversión de utilidades. Y esto pues, nos demuestra que la confianza de la inversión española en México es elevada de cara al futuro y que lo que se está haciendo es crecer los negocios que ya están en México. Pasaríamos a la siguiente. En cuanto, bueno, aquí vamos a ver los sectores prioritarios para España en cuanto a inversión, que son justo los que he comentado: servicios financieros y seguros, energía, medios masivos y turismo. Es importante que cuando hablamos de un sector como el sector turismo o el sector financiero, no solo estamos hablando de la cadena hotelera o de la entidad financiera que llega aquí, sino que arrastra a cientos y miles de pymes españolas que trabajan con estas empresas, ya sea en soluciones TI, en el caso de hotelería, pues productos, contract, hábitat, mobiliario, cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante que obviamente la atracción de estas empresas grandes, tipo cadenas hoteleras o sector bancario, traen tras sí pues un número muy importante de empresas españolas que colaboran con ellos en el mercado, ¿no? En el año 21 España
representaba el 53% de la inversión extranjera directa de la Unión Europea, datos muy, muy importantes, y en el 22 el 66%. Por lo tanto, la posición de España en México es ya muy madura y muy, muy consolidada. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, en cuanto al por qué México como destino de inversión, obviamente tenemos una posición geográfica interesantísima, acuerdos de libre comercio, como hemos dicho, el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Sí es muy importante que pese a que estamos en este bloque económico, muchas empresas creen que México es como la puerta de entrada a Estados Unidos. No quiere decir que no pueda serlo, pero no lo definiría de esa forma. Yo creo que quien viene a México o quien invierte en México, quien se instala o quien vende en México, tiene un mercado lo suficientemente importante como para no preocuparse de vender desde México a Estados Unidos. Quiero decir que esto a veces es un error estratégico que se comete. El mercado mexicano es un mercado que por sí mismo es valioso como destino de inversión o de nuestras mercancías, etcétera. Es un mercado que evidentemente sigue siendo un mercado de costes competitivos a nivel de recursos humanos. Si bien es cierto que estos nuevos acuerdos del TEMEC profundizan en que tiene que haber una armonización de los costes laborales entre México, Canadá y Estados Unidos, sigue siendo un país con digamos, unos costes salariales muy, muy competitivos. Lo que decía, ¿no? El tamaño y la fortaleza de su propio mercado interior. No creo que sea correcto ver a México como plataforma de entrada a otro país, sino verlo propiamente como un país con un tamaño y una fortaleza del mercado interno muy importante. Es un país con crecimientos económicos muy moderados, pero muy constantes. Volvemos a lo mismo, no es un país que nos vaya a provocar un boom económico de crecimientos del 5, 10, 15%, como pasa en otros mercados, pero es un mercado muy confiable con tasas de crecimiento interesantes. Es una economía abierta que garantiza entrada a mercados internacionales, que tiene acuerdos de libre comercio, como decíamos, con la mayoría de bloques económicos y que ahora mismo pues está sufriendo un poquito esta guerra sufriendo para bien, pero esta guerra económica entre Estados Unidos y China, que está haciendo que un poquito cambien los orígenes y los destinos tanto de la importación, de la exportación y de los movimientos de capitales. Bueno, somos el país que, digamos, una potencia comercial que representa prácticamente el 38% de las exportaciones de toda el área de América Latina, por lo tanto, una potencia comercial de primer orden y, como decía, volvemos a lo mismo, un país muy abierto a nivel económico. La política exterior prácticamente de México se basa normalmente en la firma de tratados de libre comercio con bloques económicos o con países que incluyen pues, prácticamente a todos los principales bloques económicos mundiales. Y en cuanto a las perspectivas políticas y económicas, muy importante, tenemos este año, como decía antes, es el último año de acción de la actual administración, que es la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en México ha sido un gobierno netamente izquierdista, algunos dicen populista, pero bueno, digamos que la agenda del país ha cambiado mucho en estos últimos años. Se ha priorizado un combate contra la corrupción, un poquito un paso atrás en la liberalización de algunos sectores que se había llevado a cabo por parte de las anteriores administraciones. Se han cancelado algunos proyectos muy importantes de infraestructura que el país tenía y se ha priorizado otros proyectos como pueden ser el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, este es un gobierno que si bien asustó mucho en los primeros años a la gran mayoría del ámbito empresarial del país, ha demostrado que con sus errores y sus aciertos, pues 5 años después estamos en una situación económica ciertamente sólida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nada hace parecer en este momento que esto vaya a cambiar. Es un gobierno que puede prolongarse a través de la que es la sucesora del actual presidente, pero estos 6 años nos han enseñado que, bueno, que como digo, con sus errores y sus aciertos, México sigue creciendo y México sigue funcionando en términos generales. Pasaríamos a la siguiente.
Haremos un brevísimo análisis sectorial de algunos sectores que consideramos están en auge en el país. Sector financiero, como sabéis, BBVA, Santander, Sabadell, etcétera, un montón de entidades financieras muy potentes ocupan una posición muy fuerte en México. Esto también obviamente nos dice que este sector financiero como tal es muy interesante y muy atractivo para la pyme, digamos, española con intereses en México, ¿no? Tenemos aún mucho que hacer en este sector. La gran mayoría de la población sigue sin bancarizar y por lo tanto el crecimiento de este sector va a ser interesante y hay oportunidades ligadas obviamente a este sector, pues tecnologías de la información, tecnología asociada al sector, aspectos legales, cualquier cosa relacionada con la prestación de servicios a este sector. Otro sector que en México, que España ha sido punta de lanza de la inversión es el sector turístico. Las principales cadenas españolas tienen una presencia muy fuerte, primero en zonas muy turísticas como podía ser la Riviera Maya y cada vez van teniendo una penetración también en lo que son las grandes ciudades o destinos alternativos. Cadenas hoteleras españolas ya prácticamente las podemos encontrar, como digo, en cualquier núcleo urbano o en cualquier destino vacacional. Aquí también, pues obviamente, tenemos muchísimas empresas, pymes, valencianas que pueden estar interesadas en la proveeduría a estas cadenas. Bueno, servicios nuevamente de tecnología, servicios de mobiliario, hábitat, contract, etcétera. Otro tema muy interesante que tiene, digamos, que la economía mexicana se diferencia de otras economías avanzadas es el importante nivel industrial de esta economía. Actualmente el PIB industrial de México representa el 31%, por lo tanto este es un país manufacturero, esto es importante que lo sepamos. Vamos a tener siempre una competencia nacional para aquello que nosotros fabricamos en España, por lo tanto no vamos a cubrir un hueco inexistente, tenemos que entrar con productos industriales que representen un valor agregado sobre lo que se fabrica en México. Zonas industriales, habréis oído del área de Monterrey, Nuevo León, que empezó siendo la zona industrial tradicional del país, pero digamos que la industria se ha ido extendiendo alrededor de toda la República y actualmente tenemos zonas muy interesantes en las que la industria está creciendo exponencialmente, como puede ser la zona del Bajío, que es la zona que comprende estados como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato o Puebla. Un indicador que nos dice un poquito la potencia de este sector industrial es que México es el cuarto importador mundial de maquinaria. Esto pues, nos indica que toda esta acumulación de bienes de equipo pues estará destinada a la producción y que esta potencia industrial que México presenta es, digamos, una apuesta de largo plazo. Dentro de lo que sería este sector industrial, la principal industria manufacturera y un poco la joya de la corona de México es el sector automotriz. El sector automotriz representa el 20% del PIB manufacturero, es la primera receptora de inversión extranjera directa. Tenemos actualmente 21 OEMs instaladas en el país. Por decir una OEM la consideraríamos como una SEAT de Martorell, por decir de alguna manera, 21 unidades productivas con una capacidad que estaría ya, si no hubiera sido por los efectos del COVID, en torno a los 4 millones de vehículos anuales. Estamos en 330, en 3.300.000. Y la idea es que en el próximo año se supere ya esta barrera de los 4 millones de vehículos, ¿no? Prácticamente todos ellos destinados a la exportación a mercados generalmente americanos. Pasaríamos a la segunda parte. Perfecto, sector construcción e infraestructura, un clásico de la presencia también de la empresa española. Aquí es importante destacar que cada gobierno, en México son 6 años y cada gobierno presenta un plan nacional de infraestructuras en el que se priorizan los proyectos más interesantes. Obviamente, cada gobierno tiene sus prioridades de inversión. En este caso, ha ido un poco pues, dirigido al tema de la potenciación de energías fósiles, digo fósiles y no renovables, o sea, petróleo y demás, y obviamente pues a la mejora de puertos, aeropuertos, carreteras y demás, ¿no? Entonces, en función de este Plan Nacional de Infraestructura, todas las empresas del ámbito de la construcción
muchas de ellas españolas, pues establecen un poco también el panorama para los próximos 6 años. Nuevamente, oportunidades enormes para la empresa española, para la pyme relacionada con la ingeniería, con la construcción, porque tenemos aquí pues, a los gigantes de la construcción española, que son también gigantes de la construcción en México, que necesitan siempre pues, muchos servicios de la mano de otras empresas pymes. Volviendo un poco en el mismo ámbito, el sector energético, que también lo podemos considerar un poquito como construcción e infraestructura, ha vivido este sexenio, pues, digamos, cambios muy significativos. Como digo, la apuesta que habían hecho anteriores gobiernos por la energía renovable se ha revertido. El gobierno actual está más interesado en la potenciación de las capacidades en lo que es el refinamiento del petróleo y demás. Entonces, bueno, pues esto provocó en el principio de este mandato algunos conflictos con empresas españolas, particularmente y especialmente con Iberdrola en cuanto a la generación de energía renovable, que si bien es cierto, se ha olvidado un poco por parte del sector público, se está potenciando y está creciendo mucho en cuanto a la generación destinada al sector privado e industrial. Entonces, eso sería un poquito la situación actual del sector energético. En cuanto a sectores de alimentación y bienes de consumo, muchos de vosotros a lo mejor sois empresas fabricantes de bienes de consumo, de textil, de herramienta, de cualquier tipo de bien de consumo que se pueda comercializar. Bueno, lo primero aquí es la percepción del producto Made in Spain es muy buena en México. Esto quizás tiene que ver con la presencia de mucha gente de origen español aquí que valora la calidad del producto español, tanto en el ámbito de la alimentación, el textil, como digo, bienes relacionados con el sector del, por ejemplo, bricolaje o bienes relacionados con el sector de la parafarmacia. Todo este tipo de productos que son bienes de consumo tenemos obviamente que competir contra producto nacional, tenemos que hacerlo con un producto siempre de valor agregado y es muy importante que sepamos que si nosotros vendemos en España nuestro producto a un mercado masivo, ese producto en México se va a convertir en un producto gourmet, porque obviamente los costes de importación, transporte, márgenes de distribución, etcétera, va a hacer que el producto en México se encarezca sustancialmente y que tengamos que dar ese plus de calidad para que el consumidor acabe prefiriéndonos con respecto a la oferta nacional de productos, ¿no? Entonces, bueno, ahí los canales habituales que tenemos pues son el canal Horeca, online, tiendas departamentales, retailers, autoservicios y tiendas especializadas para todos esos sectores relacionados con alimentación, textil, para farmacia, etcétera. Y bueno, el sector TIC, que también es muy importante, tecnologías de la información. Bueno, esto es digamos, un sector que obviamente es el que más está creciendo. Muchas pequeñas empresas españolas están llegando a México ofreciendo soluciones de Big Data, ciberseguridad, desarrollo de software, muchas de ellas ligadas con los sectores anteriores que hemos visto, con el sector financiero, con el sector de construcción, infraestructura, turístico, etcétera, ¿no? Entonces, también en este sentido, tenemos también un fenómeno que se está produciendo en las grandes ciudades mexicanas, que es un fenómeno de gentrificación, que es la llegada de lo que son digital nomads, que son personas que trabajan muchas veces en el sector de las tecnologías de la información, que están viniendo de Estados Unidos a México por las mejores condiciones económicas de vida y que están creando un ecosistema muy fuerte en el sector TIC en las grandes ciudades mexicanas. Pasaríamos a la siguiente, que creo que es la última. Perfecto. Nada, una última diapositiva de cómo hacer negocios en México. La gestión de expectativas, importantísimo. Yo siempre digo que México es el país más agradecido para trabajar porque, sobre todo para los que trabajamos en el área de internacionalización y ayudamos a las empresas en las primeras etapas, es un país en el que el mexicano casi siempre dice que sí, nunca dice que no. Entonces, ¿esto qué pasa? A veces nos genera unas expectativas que después no se cumplen. Cuando hacemos una misión comercial
a México, cuando hacemos una semana de visitas con interlocutores, nos volvemos a España pensando que, bueno, que lo tenemos ya todo hecho, con contratos firmados, etcétera, y después desde España enviamos un correo y ya ni siquiera se nos contesta. Esto es algo muy, muy común, tiene que ver con una característica cultural del mexicano, que el mexicano evita decir que no le interesa algo que le estás ofreciendo, porque considera que has viajado 10.000 kilómetros y que, bueno, entonces prefiere hacerte creer de alguna forma que el negocio está hecho para después, digamos, hacer lo que sería ghosting o desaparecer. Entonces, la gestión de las expectativas. ¿Quiere decir esto que no haya oportunidades en el país? No, pero hay que trabajarlas como en cualquier otro mercado. Otra recomendación sería la necesidad de partners. Es muy difícil lo que llamamos el one-shot business, ¿no? De que nos llegue un pedido. A veces hay empresas que me dicen, no, es que yo una vez vendí yo qué sé, 2 contenedores de mi producto en México y desde entonces no he vuelto a saber nada. Bueno, porque aquí existe lo que se llama la cultura del bomberazo, que quiere decir que tenemos una necesidad que tenemos que cubrir y llamamos a quien sea para conseguirla. Pero esto no es una forma, digamos, orgánica de hacer negocios, ¿no? Yo siempre considero que hay que tener partners en el país que den visibilidad a nuestro producto, que, bueno, en forma de, pues, por ejemplo, distribuidores, agentes y demás, importadores, que posicionen nuestro producto, que participen en ferias, que hagan toda esa labor prospectiva del mercado. Por lo tanto, el one-shot business puede pasar, pero no consideremos que es la forma de hacer negocio en México, porque la mayoría de las ocasiones nos vamos a equivocar. Y por último, lo que decía, país de países, las dimensiones de México, 4 veces España, un país más difícilmente comunicado a nivel de infraestructuras. No consideremos a México muchas veces como un solo país. Tengamos en cuenta esa dimensión de que si tenemos, por ejemplo, a un distribuidor en la zona centro, no lo culpemos por no vender en el norte, porque va a ser muy complicado. Más bien tengamos una estrategia clara. Probablemente nos interesa un distribuidor para la zona norte, otro para la zona occidente, otro para la zona centro. Entonces, tengamos esa percepción de que México es un país muy complejo, densamente habitado y en el que existen varias áreas regionales que pueden actuar como mercados propios prácticamente. Por poner un ejemplo, la Ciudad de México y alrededores, estamos hablando de más de 20 millones de personas, pues ya es mucho más grande que muchos países de la Unión Europea, que consideramos como mercados únicos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían algunas recomendaciones que siempre me gusta hacer para terminar. Y nada, Luz, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad que bueno, pues es muy importante y muy interesante lo que nos cuentas. Y bueno, pues cómo no, el contar que me parece muy importante que no contar con México como una plataforma de entrada, sino como ese mercado que presenta todas estas oportunidades que tú nos estás diciendo. Y bueno, esa buena percepción de la marca España, el tenerlo en cuenta, el posicionamiento. No nos cansaremos de repetirlo porque son cosas que solemos decir, pero aún así, pues bueno, no hay que cesar en contar cómo se hacen estos negocios en México. Y bueno, pues seguimos con ese empeño porque hay mucho por hacer, como bien has dicho. Y bueno, nos queda esta parte de perspectiva en cuanto a la financiación, porque evidentemente hay que vender, hay que saber cómo negociar, pero también qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando queremos, pues bueno, cobrar, ver cómo vamos a tener esa operativa y como no podría ser de otra manera, de la mano de CaixaBank, que ellos están en México, pues que nos puedan dar su punto de vista y que nos digan, bueno, cómo ellos operan allí para que sepáis que tenéis bueno, pues a este banco que os va a ayudar, como bien mencionaba Carlos, otras entidades, pero que CaixaBank está allí para ayudaros y sobre todo para poder, pues bueno, despejar todas esas dudas. Nos acompaña Natalia Rico esta tarde, aunque no puede conectar la webcam, pero la vamos a poder escuchar y aquí tenemos, bueno, unas ideas que ella quería compartir con nosotros. Natalia, buenas tardes. Natalia, a ver si podemos escucharte.
Natalia, tú nos escuchas a nosotros, ¿verdad? Bueno, parece que tiene un problema técnico. Si te parece, Natalia, mientras lo resolvemos, vamos a pasar con Rafa García de CESCE, e intentamos solucionar tu tema de sonido y la dejamos para el final, si te parece. Nos acompaña también Rafa García. Rafa, buenas tardes. Bienvenido, Rafa y Abraham Jiménez. Abraham se encuentra en México y Rafa está aquí en Valencia. Y bueno, pues nos gustaría también saber esa perspectiva desde la parte de riesgo, porque bueno, pues hay mercados que tienen un riesgo mayor, riesgo peor, y bueno, pues en función de esto también va a ir el aseguramiento de esas operaciones. Nos gustaría saber vuestro punto de vista y cómo veis vosotros el mercado mexicano. ¿Qué nos puedes contar? Pues muchas gracias, Luz. ¿Se me escucha bien, no? Perfecto. Voy a intentar entonces conectar una diapositiva. A ver si lo hago bien. Tú me dices. Vale. ¿Ahora estáis viendo la presentación, Luz? La vemos en modo de orador. La ves en modo de orador. Pues vamos a intentarlo. ¿Ahora o en modo de orador? No, la seguimos viendo en modo de orador. Bueno, pues no sé. Si quieres compartirla de otra manera. Problema, la estás viendo así y si la veis bien me sobra, porque también vamos un poquito atrasados de tiempo, o sea que tampoco pasa nada. No te preocupes, lo más importante es que puedas realizar tu intervención, pero Exacto. no sé si realmente, lo digo porque se ven las notas, igual arriba en las opciones de presentación, igual lo puedes cambiar, arriba tienes mostrar barra de tareas, opciones de presentación. Quizás desde ahí lo puedes cambiar. Vale. Ahora no lo veo. Ahora has quitado. ¿Ahora está? Ahora vemos tu presentación. Si la quieres pasar así, como tú creas, como tú te sientas más cómodo. Sí, así ya está. Ahora lo estáis viendo bien, ¿no? Ya no están saliendo Sí, las notas. Correcto. Perfecto, pues, gracias. Perdonad los líos del directo, que cada vez nos conectamos todos de una manera diferente, con un programa diferente y lo tenemos más complicado. Bueno, pues gracias, Luz, por invitarnos a CESCE a participar siempre en estas jornadas de internacionalización. Creo que exportar es importante y, por tanto, cualquier país, destino, cualquier ayuda que hagamos a las empresas valencianas a exportar ya es una buena decisión. Yo he preparado una presentación con estos 4 puntos básicos. Vamos fatal de tiempo, o sea que voy incluso a acelerar un poquito la presentación y mi discurso. La presentación se queda disponible para las personas que la quieran en la cámara y, por tanto, luego además creo que tenemos algún tiempo para hacer alguna pregunta que me parece también más interesante, ¿no? Pero primero vamos a explicar un poquito qué somos, qué es CESCE, a ver si ahora le doy aquí. Es que no soy capaz de pasar, no te creas tú. Sí que pasan, Rafa. Están pasando, pues yo no lo veo, claro. Vale, estamos viendo quiénes somos. Vale. Explicar un poquito para quien no conozca CESCE quiénes somos. CESCE es un grupo de empresas, no somos solo una empresa, sino una cabecera, la cabecera de un grupo de empresas que nos dedicamos fundamentalmente a mitigar riesgos a la hora de exportar e internacionalizarse. Además, CESCE es una ECA, una SME, porque gestionamos riesgos por cuenta del Estado para determinados riesgos, para hacerlo muy corto, que quizás el mercado privado no podría cubrir, ¿vale? Ahora pasa de diapositiva, ¿no? Es que yo no veo nada, Luz, o sea, te lo digo en serio. Ahora estás en quiénes somos. Si le das a la siguiente, la pasarías. Ahí. Vale. Perfecto. Ahora. Como veis aquí estamos presentes en muchos países. Estamos en España, estamos en Portugal. Vamos a incluso a ampliar nuestra participación en Marruecos. También estamos en Brasil, Perú, Colombia, Chile, y lo que era importante para el día de hoy, pues un poco también estamos presentes en México, ¿no? Y por tanto mi compañero luego os podría anticipar un poco qué papel jugamos allí. Nuestros accionistas, que son lo que estáis viendo ahora, ¿verdad? Es el Estado español, nuestro principal accionista, por estas coberturas que hacemos por cuenta del Estado, este papel de ECA que tenemos, y luego 2 accionistas privados de reconocida solvencia,
como pueden ser BBVA y Santander, ¿vale? ¿Y qué hacemos fundamentalmente? Pues lo que hacemos fundamentalmente es cubrir estos tres tipos de riesgos que estáis viendo en pantalla. Los riesgos extraordinarios, que serían lo que nosotros llamamos los actos de Dios, es decir, un terremoto que puede ocurrir en el mercado mexicano, un volcán, una inundación, cualquier catástrofe, de alguna manera, actos de Dios que pudieran de alguna manera dar al traste con mi inversión, con mi negocio en ese país. Riesgos políticos, que antes quizás eran más complejos de comentar, ¿no? Y que de alguna manera ahora, pues desgraciadamente están de bastante actualidad. Guerras, pero no solo guerras, sino entre países, sino de repente decisiones políticas de un país, Argelia, que impide la transferencia de divisas y por tanto los pagos y los compromisos de las exportaciones españolas, y que de alguna manera, por tanto, decisiones de riesgo político que comprometen o mis exportaciones o incluso mis inversiones en el exterior. Estos riesgos los podemos mitigar desde CESDE. Y fundamentalmente y afortunadamente, porque es el principal riesgo que nosotros hacemos, es riesgos comerciales. Es decir, exporto a una empresa mexicana y la empresa mexicana no me paga, ¿vale? Bien sea esa empresa una entidad jurídica privada o bien pública. Bien, ahí veis una especie de signo de asterisco, porque para mí es muy importante decir que hay un riesgo que no cubrimos y que infelizmente, desgraciadamente, cada día está más de moda. Y son los riesgos de ciberdelincuencia, suplantación de identidad, que son también muy importantes a la hora de exportar o internacionalizarme. Cada vez existe más fraude en el mercado, donde yo creo, y dejarme que lo diga así, que estoy haciendo negocios con una empresa mexicana que ni es mexicana, ni es empresa, ni existe. Ese riesgo, cuando me va a pagar, he hecho el negocio y no me paga, no lo cubre CESTE, no es un riesgo de solvencia económica, existen otros tipos de cobertura, pero CESTE no lo hace. Pero sí que es un riesgo que se ha ligado mucho, y más a raíz de la pandemia y la digitalización de las relaciones comerciales. Asesoraros bien en las cámaras de comercio, en la Cámara de Comercio de Valencia, asesoraros bien con qué clientes hacéis negocios, porque, y me gusta aprovechar estos momentos para decir estas situaciones, son riesgos derivados de operaciones de exportación, riesgos comerciales que no cubrimos. Existen coberturas para estos riesgos, como las coberturas de crime, ciberdelincuencia, etcétera, pero son riesgos que nosotros no cubrimos. ¿Todos estos riesgos los cubrimos en un único contrato CESTE? No. Tenemos diferentes modalidades de contratos por los que cubrimos los diferentes riesgos que he contado. Seguros que emitimos por cuenta propia, como CESTE, seguros que emitimos por cuenta del Estado, seguros de garantías que emitimos y que luego un poco Abraham nos contará. La mayoría de los productos que emitimos para cubrir los riesgos por cuenta del Estado los tenéis aquí. La mayoría de nuestros clientes son bancos, es decir, cuando a veces hacéis una confirmación de una carta de crédito, un crédito comprador dedicado a la exportación a México, es CESTE la que está detrás con cliente banco y aportamos nosotros la cobertura o mitigamos nosotros el riesgo de esa operación. Por cuenta propia, la mayoría de nuestros clientes son pymes valencianas, algunas que creo que hoy están aquí con nosotros, y lo que hacemos fundamentalmente son cubrirle ese riesgo que hablaba yo con las diferentes modalidades, hoy no da para hablar de esto, lógicamente, de producto que tenemos con ellos, ¿vale? Y en definitiva, como digo, muchas veces clientes pymes. Bien, corrígeme Luz, una última presentación aquí. Sí, lo que pasa es que la has puesto en modo orador de nuevo. Es que no veo, Dale, o sea, estoy hablando a ciegas. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a darle a escape. Ahora me veis a mí. Sí, ¿No? te Vale. vemos a ti. Correcto. Y está tu presentación en modo de orador. Ahora estás viendo una pantalla, ¿no? Con datos. Otra vez. No, estoy viendo la presentación muy ampliada. Pues, my friend. Tienes a Murphy hoy contigo. Vamos, tengo a Murphy hoy conmigo. Sí, ahora tengo los datos. ¿Ahora tienes los datos? Sí. No, es que algo pasa con esta presentación. Nada, no te preocupes. No, sí, no pasa nada. Mira, vuelvo a hacer aquí. Vamos a ver. Vale. ¿Ahora?
Vamos a ver. Vemos tu escritorio, vemos tu carpeta. Muy bien. Hola. Bueno, ahí podemos ver todos los estudios de México que has hecho para poder llegar a la presentación. Hay que hacerlas presenciales. Hay que hacerlas presenciales, sí, desde luego que sí, pero a Joana no la podemos traer todos los días, a ti sí. A Joana la tenemos que traer más y a Carlos también. Eso es y verdad. si no, irnos a México a verles, que es lo que tenemos que hacer. De hecho, nosotros aprovecho para decir que el año que viene tendremos una misión comercial a México y que, bueno, pues todos aquellos que hoy estáis conectados y os gustaría poder participar en la misión comercial, pues que nos hagáis llegar vuestro interés también a través. ¡Ey, se ve perfecta, Rafa! Ahora sí, no, es que mientras hablaba contigo y daba este pequeño respiro, iba tocando con el dedo todo. Pues nada, pues has dado con la tecla mágica porque se ve perfecta y además en modo presentación. Vale, Pero como bueno, os decía, todos aquellos que queréis participar, ahora lo has vuelto a quitar, Rafa. pues my friend, esto ya My es friend, el duende. no sé lo que está Esto es el pasando. duende. No toco nada, o sea, yo te digo que no toco nada. No Pues toco nada. algo pasa, eso es porque nos lo tienes que contar tú. Nada, Vale, pues os simplemente lo voy pasa a la siguiente y ya está. Nada, os lo voy contando y así me veis. Bueno, os quería decir, vale, me veis ahora a mí, ¿no? Porque ya no Y sé ni a quién veis. la presentación se quita y se pone, no sé. No soy yo, ya te digo que yo estoy así. Vale. Bueno, os decía que al final CESTE lo que os va a ayudar es un poquito a gestionar los riesgos que hay inherentes en cualquier internacionalización y lo hacemos, que además es la última diapositiva que quería presentaros, de una manera tecnológica, o sea, nada complicada, desde el ordenador de vuestra propia empresa, la solicitud del riesgo. Luego veremos y comprobaremos con mi compañero Abraham a veces las dificultades de obtener información comercial de las empresas en México por temas de seguridad, por temas de no transparencia de determinada información, pero bueno, de alguna manera, por tanto, lo que nos dedicamos es a analizar información y estudiarla. Y en esa parte del estudio, hoy nos pedís también que diéramos, o voy a intentar dar unas 4 pinceladas desde nuestro análisis del riesgo país de México, ¿no? A la hora de invertir y a la hora de exportar, bajo 4 prismas fundamentales. El primero sería la situación política, la situación económica y, sin querer ver más datos que ya ha dado además Carlos, pues la situación del sector público y del sector exterior. Si hablamos de la situación política, pues lógicamente la figura clave de la situación del país pues pasa por el presidente López Obrador. Quizás malas decisiones que se tomaron en la pandemia no eran fáciles para ninguno de los países, ¿no? Pues quizás tuvieron un elevado coste, el más importante en vidas en el país, pero también un mayor coste del esperado en el impacto económico que tuvo para la economía mexicana, que obligó al incremento de ayudas y, por tanto, el lógico déficit fiscal. Y quizás también López Obrador, por las polémicas medidas adoptadas para lograr la autosuficiencia nacional, pues generó, sobre todo al principio de su mandato, quizás determinadas desconfianzas o climas complejos para la inversión extranjera, ¿no? El país y el Congreso, con 500 congresistas y 128 senadores, no es fácil de gobernar. Esto es algo que también nos suena aquí en economías europeas, ¿no? De los 500 congresistas, pues el partido del Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador, pues apenas tiene 203, por tanto está obligado a acuerdos y a llegar a acuerdos con otras frentes políticas que permiten que algunos de sus proyectos salgan adelante y otros no, y por tanto lo que ha tenido es una dificultad en la gobernabilidad por la distribución de partidos durante su mandato. La fecha clave serán las elecciones federales de junio del 24. No tengo ni idea si habrá cambio de partido en las próximas elecciones o no. López Obrador no se presenta. Quizás yo sí que me aventuraría a decir que no sería descartable que veamos una mujer al frente de los Estados Unidos mexicanos en la próxima legislatura. Las relaciones exteriores del país, pues como hemos visto, pues
el gobierno de López Obrador cambió o dio un poquito de giro. Es suya esta frase de la mejor política exterior es una buena política interior, es decir, la paralización de las constantes relaciones exteriores que habían tenido otros presidentes de México. López Obrador posiblemente ha sido uno de los dirigentes que menos países ha visitado durante su mandato. Esto simplemente es fruto de una política muy marcada por el gobierno actual, la administración actual de no injerencia. Se esperaban unas mejores relaciones con la administración Biden, pero también pues algunas de las complicaciones que han tenido con el incremento de determinado narcotráfico entre México y Estados Unidos, pues ha obligado a Biden también a endurecer o a parecerse más a Trump de lo que en principio aparentemente apuntaban. Pero en definitiva México sigue siendo con unas excelentes relaciones exteriores, participa en casi todos, como se ha visto, los tratados de libre comercio, fundamentalmente el TMEC, que sustituye el antiguo NAFTA con Estados Unidos y Canadá, y por tanto es un socio fiable con el que a partir de ahí mantener relaciones exteriores con otros países. La evolución económica fue muy impactada por la pandemia. México sufrió la mayor caída del PIB de su historia en el año 2020, pero como habéis visto en la presentación de la Cámara de Comercio, pues está en signos de recuperación económica claros, con crecimientos del PIB del 4,8, 3%, con inflaciones que no llegan a 2 dígitos, algo que ya casi aquí en Europa también celebramos y por tanto con inflación controlada, y quizás debe vigilar ese saldo fiscal negativo y ese saldo por la balanza cuenta corriente negativo. México está inmerso, como muy bien han explicado además, en la búsqueda de nuevos modelos que impulse el crecimiento de la economía, quizás el nearshoring, en esta nueva globalización que se está montando, la desglobalización para no sufrir los impactos de las ceses de las cadenas de suministro. Creo que México en este nuevo modelo es un mercado importante a tener en cuenta y que sin duda le va a convertir en un nuevo modelo productivo no solo basado en la industrialización. El sector exterior es una de sus fortalezas, es una economía muy abierta históricamente. Efectivamente, no solo es un mercado como plataforma hacia exportar a Estados Unidos, el mercado interior también es muy importante, pero la fortaleza del sector mexicano es importante, y esa exportación sí que debe ser, y por eso es importante las políticas que lleven la nueva administración mexicana que salga de las elecciones el año que viene, porque se debe siempre favorecer un clima para la inversión, que sin duda será necesaria la inversión extranjera, que ya es importante, como habéis visto, para también mejorar la competitividad de las relaciones exteriores del país. En definitiva, encontramos un país con un grado de inversión estable, clasificación Moody's BB2, BB+, en Standard & Poor's o BB en Fitch. Obrador, como muy bien además han dicho, no ha podido llevar a cabo muchos de los proyectos que asustaban a la inversión privada extranjera al principio, lo que se conoce como la Realpolitik, al final se acaba implantando en el país. Es un país con fundamentos económicos y democráticos sólidos y, por tanto, un país de inversión. Para nosotros, para CESTE, México está clasificado en el grupo 3, dentro de lo que es la clasificación de grupo país de CESTE. Es una clasificación que va de 1, siendo el grupo de riesgo más bajo, a 7, que sería el riesgo del grupo más alto, con situación de cobertura abierta, es decir, capacidad de obtener las coberturas de las que he hablado al principio sin ningún problema, tanto en operaciones de corto plazo como incluso en operaciones de medio y largo plazo. Para que manejéis un dato, en CESTE tenemos más o menos gestionado aproximadamente unas 17.000 empresas mexicanas clasificadas, es decir, en CESTE conocemos la clasificación de solvencia y rating de aproximadamente unas 17.000 empresas en México. Y yo creo que esto es un dato muy importante porque es un dato del que se beneficia cualquier empresa que quiera exportar a este país. No solo conocemos el comportamiento en pagos, sino que cualquier exportador a través de las pólizas de CESTE puede conocer un empeoramiento o incluso problemas de solvencia de cualquier empresa, aunque no lo esté ocurriendo a él. Es decir, que si una empresa mexicana atrasa pagos o incluso impaga con un importador de Toledo, pues una empresa de Torrente asegurada con nosotros está conociendo esta información. Es decir, que tenemos una amplia base de datos de ese riesgo comercial, que es el que decía que más un poco aseguramos, para estos 800 asegurados que nosotros ahora mismo estamos trabajando con ellos, ¿no? Dicho esto, por tanto, uno lo que haría es
existe capacidad de mitigar riesgos a la hora de exportar en México, existe, por tanto, posibilidad de diferentes coberturas, pero aún podemos hacer mucho más. CESTE se internacionalizó hace años y uno de los países que escogió fue México y por tanto, yo quería dar paso a mi compañero Abraham, que nos pudiera contar qué soluciones, incluso una empresa que quisiera exportar allí, le podemos ofrecer, ya no desde CESTE España, desde CESTE Valencia, sino incluso desde CESTE México. Mientras pasas tú, Abraham, no sé si voy a intentar volver a meter el ordenador, ¿vale? A ver si soy capaz de recuperar la presentación, porque he de decirte que contarlo sin verlo es diferente, pero bueno, voy a intentar a ver si lo consigo hacer contigo, ¿vale? Te doy paso, Abraham. Gracias. Hombre, gracias, Rafa, pues, y gracias a Luz y a la Cámara de Valencia por invitarme. Es un honor estar presente en este foro. Y bueno, pues yo puedo iniciar compartiéndoles un poco la experiencia de CESE acá en México. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que estamos cortos de tiempo, pero explicar. CESE llega a México para ofrecer su producto principal, que es el seguro de crédito desde 2006. Hizo una adquisición de lo que anteriormente era Seguros Bancomext y seguimos siendo socios de la ECA mexicana, que es este banco de fomento para el comercio exterior. Así es que, bueno, pues desde entonces estamos aquí en México y hemos promovido el seguro como un instrumento de crecimiento y de protección al interés de los inversionistas. Para darles algunas dimensiones, y es difícil sin la presentación, pero algunos datos relevantes. El mercado de seguro de crédito en México vale aproximadamente 110 millones de euros. Es todavía un mercado muy pequeño, muy bajo nivel de penetración si lo comparamos como proporción del PIB. Sin embargo, bueno, pues esto también nos revela un amplísimo potencial para crecer y como una herramienta que impulsa toda la actividad comercial e industrial. Entonces, hay un gran entusiasmo. Somos 4 participantes y CESE pues ha ido ganando cuota de mercado en los últimos 3 años de manera significativa, ¿no? Entonces, esto nos entusiasma. En términos de siniestralidad, que también este es un dato que a muchos de nuestros clientes les interesa, andamos en los niveles de 26, 27%. Esto, aunque somos todavía una empresa pequeña y el mercado es pequeño, pues hay quienes lo toman como una especie de indicador del pulso que tiene la economía, cómo se están comportando las empresas, cómo anda más o menos el comportamiento de pagos. Y lo que puedo destacar es que ha sido bastante mejor a lo que esperábamos, incluso durante los años de la pandemia, lo cual nos revela que ha habido un buen comportamiento tanto en política monetaria desde una perspectiva macro, como desde en lo privado, las tomas de decisión de los empresarios ha sido también responsable. Entonces ahí lo estamos viendo en la lámina. Muchas gracias, Rafa, por compartirlo. Entonces, bueno, pues, y además es un mensaje de la importancia de pensar en este producto como una forma de acompañar sus inversiones y proteger sus intereses. Si avanzamos a la siguiente lámina, Rafa, por favor. Yo destacaría un poco lo que ya decíamos, las perspectivas sobre el mercado pues son bastante buenas. Pensamos que hay un amplio potencial de crecimiento y promovemos este producto, al igual que como se hace en España, como una herramienta para impulsar las ventas, para impulsar el crecimiento. Es verdad que sirve para proteger la cuenta por cobrar y que esa es la función primordial, primaria, pero más allá de eso es llegar a un mercado que es desconocido. Ustedes que nos ven y nos escuchan desde Valencia, pues pensarán, bueno, ¿y qué hago en México si yo voy a invierto, si yo exporto mis productos y cómo voy a garantizar la recuperación? Que esa es una de las principales preocupaciones. Pues esta es una solución que nosotros ponemos a su disposición con presencia directa en México.
y con un conocimiento profundo de la conducta del mercado. Hace rato escuchábamos con Carlos incluso un poco de la idiosincrasia y de cómo se hacen las cosas en México. Entonces, el tener un instrumento como este y un aliado como nosotros, pues les permite, desde luego, operar con mayor confianza. Entonces, esto es lo que podría yo destacar. Hoy en día existen 150 corredores que están autorizados en México para promover este producto y que muchos de ellos son aliados nuestros y que podrán, desde luego, dar el servicio de asesoría y de orientación en este producto. Sí, podemos avanzar de lámina. Por favor. Ya lo decía hace un rato, nosotros llegamos como aseguradora de crédito en 2006 y tenemos la participación mayoritaria de esta empresa con Bancomext como socio del 49% restante. Y también hay que destacar que a partir de 2010 iniciamos operaciones como afianzadora. La afianzadora, las cauciones, pues es también un negocio bastante grande, un mercado bastante maduro en México. Hoy vale poco más de 1.500 millones de euros. Es el mercado principal de cauciones en América Latina. Veía apenas ayer unas estadísticas de esto y México representa poco más del 31% de toda la prima que se genera en términos de cauciones en la región. Entonces, este es un muy buen indicador también de las expectativas de crecimiento y de los flujos de inversión que llegan hacia México. Y cuando hablo de flujos de inversión, pues tiene que ver con la inversión bruta en capital fijo, la construcción, los proyectos. El nearshoring, Joana lo mencionaba al inicio, es un momento coyuntural para México en donde hay amplios requerimientos y nosotros también estamos disponibles para ofrecer estas soluciones en este mercado y con un conocimiento y una expertise en lo que a esto se refiere. Ahí están los accionistas, ya de esto lo hablamos hace un momento, yo no me detendría mucho más acá. Estamos presentes en las principales ciudades del país, desde luego la Ciudad de México, pero también en Monterrey, que tiene particular relevancia por el momento coyuntural de los flujos de inversión. Guadalajara, desde luego. Estas ciudades, debo también mencionar que ya están conectadas de manera directa. Hay vuelos directos a Madrid con frecuencia diaria, entonces es posible llegar a ellas cada vez más fácil y más rápido. Y bueno, nosotros somos un equipo integrado por 40 empleados en México que bueno, sigue creciendo esta plantilla de especialistas, desde analistas de riesgos, asesores comerciales, tramitadores, etc. Somos quienes integramos este equipo. Y si pasamos a la siguiente. Bueno, yo lo que comentaría es nuestro ritmo de crecimiento ha sido más del 45% en los últimos 2 años, entre 2020 y 2022. Entonces, hemos sido una solución cada vez más interesante y funcional para este mercado. Nos están conociendo, tenemos experiencias positivas con los clientes que han contratado nuestro servicio y que han entrado a mercados nuevos, que han desarrollado su negocio apoyados en nuestro producto y en la información que nosotros generamos. Rafa tocaba un tema importante hace unos momentos que tiene que ver con la información disponible en México y que es un desafío para las compañías aseguradoras de crédito. No sé si me siguen escuchando, Luz. Sí, se te escucha perfectamente, Abraham. Ah, buenísimo. Es que de pronto vi un letrero que decía que se había perdido. No. Se escucha muy bien y se ve muy bien la presentación. Buenísimo. Entonces, yo lo que trataba nada más de resumir es, pues hay un gran desafío para un mercado como este en obtener la información que nos permita conocer la dimensión de nuestros clientes y sus capacidades de pago
Sin embargo, nosotros hemos encontrado soluciones y mecanismos para hacerlo de una forma bastante efectiva, midiendo no solo la solvencia, que es lo que tradicionalmente se hace, sino el perfil transaccional de las empresas, fuentes de información actualizadas que nos permiten tomar mejores decisiones de riesgo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos ofreciendo en México? Pues justamente ahí se ve la pantalla de las primas, de cómo hemos crecido, lo mencionaba hace un momento. Pero bueno, lo que ofrecemos es el seguro de crédito con el principal elemento que son la monetarización y el control de los riesgos que acompañan un seguro y que les permiten tomar buenas decisiones y a su vez, las cauciones, las fianzas que garantizan las obligaciones contractuales que ustedes como empresarios pudieran adquirir al llegar a este mercado. Entonces, para no extenderme más, yo lo que haría es invitarlos a que vengan, desde luego poner a su disposición nuestros servicios y todo lo que ofrecemos tanto en España como en México. Yo estaré encantado de participar con ustedes en las próximas jornadas y si alguna vez me invitan a Valencia, pues también iré a probar la paella valenciana. Y gracias, no me extiendo más. Muchas gracias, Abraham. Y Rafael, por supuesto. Al final la presentación se ha visto perfecta, ¿eh, Rafa? Sobre todo la de Abraham, que Sobre es la todo más la de importante. Abraham. La Bueno, más importante. La intención es lo que cuenta y sobre todo el saber que estáis ahí, que estáis en Valencia, que estáis en México y bueno, pues eso es lo más importante, ¿no? El cómo vamos a poder ayudar. Es Dime. muy importante lo de que la gente identifique que CESTE a través de la oficina, en este caso de Abraham, está allí. Yo antes lo comentaba, a veces a la hora de analizar la solvencia de una empresa mexicana es difícil obtener la información. Las empresas mexicanas les cuesta publicar, como nosotros hacemos aquí, en un registro mercantil cuánto dinero ganan, porque lógicamente no es tan fácil como aquí. Las oficinas de CESTE en México están a disposición de todas las empresas valencianas, incluso pueden quedar con sus clientes allí y que sea la empresa mexicana la que explique a CESTE sus cuentas, como hacen con los bancos, como hacen con los bancos mexicanos, y que de alguna manera eso permita tomar mejores decisiones de crédito, de solvencia, etcétera, siempre tratando los datos como los trata CESTE de manera confidencial. Y ese servicio que ofrecemos a través de las oficinas de Abraham creemos que es muy importante cuando yo busco un socio comercial y no es tan fácil la gestión de la información. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, pues lo que queremos es que se nos vea, ¿no? Como ese equipo de las cámaras donde estamos ayudando a identificar a esos socios comerciales. Cada uno tiene un porqué de ir al mercado y bueno, pues que luego se pueda clasificar el riesgo, ya no solo del país, sino de los clientes también, ¿no? Y que veamos cómo de fiable es ese cliente y cómo va a ir, pues bueno, todas esas operaciones y que cuando ese sí que nos decía Carlos se materialice en un sí de verdad, pues bueno, tengamos los menos riesgos posibles. Así que muchísimas gracias, Abraham y Rafael. Os emplazo al coloquio que tendrá lugar en breve. Y bueno, tenemos ya a Natalia con nosotros, que ella va a hacer su intervención sin la webcam y que le vamos a compartir la pantalla, darme un segundito nada más. ¿Me escuchan? Un segundito, Natalia, estamos contigo enseguida. Déjame que vaya a compartir la pantalla para que se pueda ver. Un momentito. Vamos allá. Ay, dame solo un segundo. A ver. Vale, ahora sí. Mostramos. Vale. Creo que ahora sí que se puede ver la presentación. Y Natalia, cuando tú quieras. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a Carlos y a Rafael y a Abraham porque realmente hicieron una intervención muy estratégica de cómo se encuentra actualmente el panorama en México en todos los sectores y pues dieron unas pinceladas en cuanto al sector financiero. Básicamente voy a hacerlo en forma como de comentarios, no tan formalizados.
Actualmente la banca mexicana, también conocida como banca múltiple, consta más o menos de unas 50 entidades financieras. Y esas 50 entidades tienen unos activos alrededor de un 39% del PIB. Actualmente, de esas 50 entidades financieras, alrededor de unas 8 son aquellas que llevan la batuta en el mercado, y nosotros especialmente pues tenemos una relación directa con la mayoría de bancos corresponsales en México. Resaltamos aquellos que son 100% de origen mexicano, con capital mexicano, con trayectoria, como Banregio, Banorte, Banbajío, y también contamos con un socio estratégico, el Grupo Financiero Inbursa, que pues algunos conocerán, hace parte pues su propietario Carlos Slim. Y también tenemos muy buenas relaciones con bancos del exterior, donde se resalta mucha participación de HSBC, Scotiabank y pues lógicamente los grandes jugadores de España, BBVA y Santander. Hay que destacar acá, para poder tener un tema de financiamiento claro, y con ese tema que nos ocupa, que México tiene una banca muy sólida, es muy resiliente a eventos externos. Realmente con lo sucedido a principio de año con bancos de Estados Unidos y con una entidad en Europa, se notó su solidez, y eso también reflejado con una liquidez bastante extensa. Tiene un socio estratégico comercial pues que es muy grande, que es Estados Unidos, y hoy en día, como lo indicó Carlos Fernández en su panorama financiero, el peso mexicano pues está dando grandes pasos, y realmente es un peso muy fuerte. En cuanto al financiamiento total al sector privado, realmente la tendencia va hacia la baja, todo se ha volcado a financiamiento en hogares. Sin embargo, hay una gran evolución en crédito bancario a empresas. Esto es porque las entidades están enfocadas a corporativos muy grandes, con proyectos muy grandes, como los mencionaron anteriormente, todo lo que tienen con el nearshoring, y también por nuevos jugadores, que son las pymes, que son carteras más pequeñas, de menor tamaño, pero que están dando una evolución en tema de financiamiento. Ya un tema que es supremamente importante para nuestras empresas en Valencia y en España es que debemos tener en cuenta cómo están actualmente las tasas. El Euribor es alrededor de un 4, y en México la TIE, que es la tasa de interés interbancaria que la establece el Banco de México, está en un 11.50. Entonces ya desde ese punto podemos evidenciar que hay que tener presente el costo, que es en este momento, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, es un costo elevado al momento de financiarse. Entonces, cada vez que una empresa quiera tomar un crédito acá, tiene que tener en cuenta esa TIE más esos puntos que el banco le va a otorgar por el financiamiento directo. Nosotros particularmente aquí en México somos una oficina, un Spanish Desk, está compuesto por 3 personas. A nuestra cabeza está un valenciano que es Jordi Bauza, enfocado netamente pues, en el mercado español con gran experiencia. Un compañero que es 100% mexicano, que viene trabajando con nosotros hace 7 años, y pues quien les habla, Natalia Rico, soy colombiana y con experiencia en Caixa y en el mercado centroamericano por 5 años. Entonces, toda esta visión de nosotros, aquí lo que hacemos es ser un puente comercial para ustedes. Es decir, nosotros no nos vamos a dejar solos, aterrizamos a las empresas cuando podemos trabajar con entidades financieras. Nuestro objetivo, ¿cuál viene siendo? Uno, que al momento de financiar, ustedes puedan tener la tranquilidad de que aterrizan en México y que tienen un socio estratégico, en este caso Caixa, que los va a poner en contacto con entidades financieras locales, las que ustedes sientan interés. Y pues nosotros actualmente tenemos, como dije anteriormente, un socio estratégico que es Inbursa. Este financiamiento directo con la banca local, uno de los puntos que mencionaba anteriormente Carlos, es importante pues siempre tener un socio estratégico para el momento de aterrizaje. Sin embargo, se puede llegar a lograr una línea revolvente, es decir, una línea que les autorizan. Y nosotros lo que hacemos desde Caixa es que con esta relación comercial que tenemos con las entidades financieras, se les pueda dar una tasa competitiva. ¿A qué me refiero con tasa competitiva? Que a esa TIE más los puntos que nos otorga el banco, esos puntos sean realmente no costosos, no elevados, sino que podamos llegar a una negociación, y pues para eso es nuestro papel acá. Igualmente, uno de los productos que ofrecemos y que son acordes para empresas recién
aterrizadas en mercados del exterior. Caixa tiene pues un instrumento que es una estampa financiera en moneda local, puede ser en pesos mexicanos, como también puede ser la facilidad en dólares. Y también contamos con instrumentos de pago, como son las cartas de crédito de exportación e importación. Tenemos un gran portafolio de sistemas de avales y o garantías, que dependiendo del producto, el origen, la negociación, el ordenante del beneficiario, pues nuestros compañeros que se ubican en España sacan pues las mejores cifras y las mejores estadísticas para otorgarles una línea internacional. Y por último, también tendríamos una forma o alternativa de pago como un factoring internacional. Realmente nuestro enfoque en México es poder apoyarlos desde el momento cero, acompañarlos desde la presentación con la banca mexicana. También si llega a haber algún interés, tenemos el socio estratégico Inbursa, que con ellos trabajamos muy de la mano. Y nuestra experiencia tenemos una ventaja muy competitiva para el tema de financiamiento. Realmente es un capítulo muy extenso y lo que queríamos realmente comentarles a ustedes es que sientan la tranquilidad que no están solos. También como lo comentó los compañeros de CESE, estamos aquí para apoyarlos. Llevamos años en el mercado mexicano y en el mercado global, y básicamente es invitarlos a que cualquier duda, inquietud que tengan para temas o sistemas, instrumentos de pago con clientes mexicanos, tengan toda la tranquilidad y confianza que nosotros estamos aquí para apoyarlos. Pues muchísimas gracias, Natalia. A ti, Luz, y perdonarán a todos por la web. Realmente fue complicada la logística y les quedo debiendo quién está detrás de la voz. Nada, no te preocupes, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría, tenemos un par de preguntitas que no quiero dejar de contestar. Carlos, os invito a que conectéis la webcam. Nada, va a ser muy breve, pero evidentemente las preguntas son vitales y son importantes. Nos preguntan, vamos a ver, dejarme un segundito, nos preguntan que cuáles son las mejores estrategias que las startups valencianas pueden implementar para entrar de manera efectiva en el mercado mexicano y que si tenemos algún caso de éxito que pudiéramos mencionar. No te escuchamos, Carlos. Todo tuyo. Perfecto, esta creo que va dirigida a mí. Debo reconocer que en el ámbito de las startups, la Cámara Española de Comercio, estamos iniciando un poco pues, a raíz de los tiempos, ¿no? Pero lo que hemos promovido mucho es la colaboración entre startups mexicanas y españolas. Ese sería, digamos, Imagino que eso también iría en la línea de lo de la gentrificación, ¿no? Que comentabas. Exactamente, exactamente. O sea, precisamente por eso, porque están llegando, digamos, pues perfiles laborales y demás a México que tienen, o sea, digamos que están muy enfocados a este mundo de las startups y demás, nosotros recomendamos la colaboración como tal entre startups mexicanas y españolas. En ese sentido, estamos haciendo algunos eventos al respecto. Por ejemplo, a nivel de agendas comerciales o de productos más tradicionales, no hemos hecho ninguno formalmente para startups, porque entendemos que la tipología de lo que puede estar buscando una startup en un inicio pues es distinta y más en un mercado diferente al de su creación, pero pues eso, la colaboración, sobre todo promovemos mucho la colaboración entre emprendedores tanto de México como de España. Perfecto, pues muchísimas gracias. Rafa, nos preguntan para vosotros, ¿qué ventajas aporta la deslocalización de CESCE en México? Bueno, yo creo que hay una que la hemos comentado y es esa facilitador, ¿no? de nuestra filial en México para mantener incluso reuniones con clientes a la hora de hablar del crédito. Y hay otra también muy importante, hemos hablado muy poquito. Una de las coberturas que nosotros hacemos son las garantías, entenderlo como avales no bancarios.
México emite garantías en local, es decir, podemos ofrecer la emisión de avales necesarios de una empresa española que está licitando en un concurso en México desde CESTE México. Esa deslocalización incluso nos permite ofrecerle a la empresa valenciana una línea de avales sustentada sobre su empresa aquí en España y emitida en México. Es decir, una empresa que se capitaliza poco en su inversión en el país puede disponer, a partir de la garantía de su matriz, una línea de avales para presentarse a licitaciones, ejecuciones desde México con su producto de fianzas. Es decir, que son todo ventajas en los que ponemos a disposición la empresa al servicio de las empresas valencianas. A mí me gustaría también, Rafa, que se nos ha quedado una cosita en el tintero y yo sé que tú querías compartir esto para incentivar el que vayáis a México y que vayáis de una forma segura. Bueno, pues lo primero es poder hacer, ¿no?, esa prospección a nivel de clientes y a nivel de mercado que vamos a realizar tanto Cámara España, las dos cámaras, ¿vale? Y que podamos tener una clasificación de esos contactos que nosotros estamos identificando. Y para ello CESTE, pues bueno, tiene esa ficha de riesgo país y hay una colaboración entre ambos, así como con CaixaBank también, en la que tratamos de ofrecer estos servicios y que lo que os estamos contando no se quede solo en buenas palabras, sino que sepamos que tenemos esa oficina donde está Abraham y donde podemos ofrecer una clasificación, donde CaixaBank nos va a ofrecer esto y donde, para que veáis que lo que estamos contando es real, ¿no? Y que tenemos aquí un equipo de profesionales dispuestos a poder ayudar y a que hagamos esos estudios personalizados a todos los niveles, ¿no? Y que en esa colaboración, pues bueno, lo podamos tener. Correcto, también, mira, Luz, sí. Participamos en el Club Cámara en plena pandemia, por eso los presidentes van los dos con máscara, pero en ese ADN que tiene la compañía, ¿no?, como tienen las cámaras o como tiene Caixa, ¿no?, de ayudar a la internacionalización de las empresas, pues todas las empresas del Club Cámara que quisieran, pues le podemos ofrecer 10 opiniones de crédito de empresas, contactos, tienen un contacto en una feria, pues conocer nuestra opinión de crédito sin ningún tipo de coste o cualquier ficha de riesgo país, de este país, y le haríamos un estudio, insisto, sin compromiso, de qué coberturas podríamos ofrecerle en este caso en México, ¿vale? Estupendo. Y para finalizar, bueno, Isabel Pastor nos preguntaba que si le podemos facilitar los tratados comerciales que existen entre México y España. No te preocupes, Isabel, que te hacemos llegar el enlace donde puedes ver todos los tratados, así como el informe económico que hemos realizado, que tenéis el enlace en el chat. Y bueno, pues nada más. La verdad que la gente ha estado aquí atenta hasta el final. Nos hemos excedido un poco en el tiempo, pero yo creo que merecía la pena. Ha sido un honor compartir, como siempre, este tiempo con vosotros. Espero que hayáis encontrado interesante el contenido que hemos preparado hoy. Tanto vuestra participación como feedback es lo que nos impulsa a seguir trabajando y para daros las mejores herramientas en vuestros procesos de internacionalización. Antes de despedirnos, nos gustaría haceros dos peticiones. Una de ellas es que rellenéis la encuesta, porque con ello pues, podremos tener esas sugerencias que nos ayuden a adaptar, a mejorar el contenido para que sean siempre lo más útiles para vosotros. Y bueno, y os invitamos a participar en próximos webinars, así como que nos trasladéis vuestras inquietudes o interés en llegar a las próximas acciones como la misión comercial que nos gustaría emprender de nuevo, ya que el año pasado estuvimos allí con empresas de alimentación y que, bueno, pues que pudiera ser multisectorial y que podamos cubrir esas expectativas que Carlos nos ha mencionado y Joana. Así que, sin más, gracias a todos, buenas tardes y nada, y las próximas, como dice Rafa, intentaremos que sean presenciales. Gracias, Carlos, gracias, Abraham y sobre todo también a Natalia. Un abrazo a todos. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Chao. Gracias.